UN Cultural. La ciudad, su contexto, historia, arte y opinión en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos encontramos con Cristian Zapata. Muchas gracias por aceptar la invitación de UN Cultural. Muchas gracias por invitarme, Henry. Encantado. Usted nació en Yarumal. ¿Cómo se va a vivir a Roldanillo Valle? ¿Qué recuerda usted de ese tiempo? Pues yo estuve en Yarumal la primera infancia, digamos. Fue básicamente los primeros años de la escuela. Mi padre siempre había sido... mi padre es del Valle del Cauca y entonces siempre estuvimos en constantes viajes. Y los primeros recuerdos de la infancia, digamos, son viajes. ¿Y qué viaje recuerda usted de ese entonces? Pues constantemente el Valle del Cauca, siempre era como paisajes y era muy marcada, digamos, la diferencia entre los paisajes de Yarumal y todas estas montañas, digamos, un poquito indómitas, y ya el Valle del Cauca. Así es que ya después, finalizando ya la primaria, nos radicamos definitivamente en el Valle del Cauca. Por eso yo asocio más o menos a Yarumal con la niñez, pero el Valle del Cauca ya con la adolescencia. Y luego vive en Medellín. ¿Qué lugar ocupa esta ciudad en sus sueños o en su corazón? Precisamente esa, la otra etapa de la vida. Digamos que si Yarumal es la niñez y el Valle del Cauca es la adolescencia, Medellín ya es la adultez. Medellín ya es, digamos, la madurez. Y con esta ciudad pues hay una gratitud infinita. Yo de todas maneras ya son casi 10 años viviendo aquí. Me siento más de aquí que de cualquier otro sitio. Y aquí ya empieza también el asunto de la formación literaria y aquí me acogen también con la literatura. Las publicaciones se hacen aquí, los trabajos periodísticos se hacen aquí, entonces de alguna manera fue una adopción muy grata también para mí. Pero digamos que son esas etapas, lo que es la niñez, lo que es la adolescencia, y aquí ya una madurez, digamos, que se va alcanzando. ¿Cómo es ese primer acercamiento con su experiencia como periodista, su trabajo en La Hoja y luego como columnista de la sección regional del Tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Se puede decir que de ahí viene su encarrete con la escritura o eso venía de antes? No, yo creo que son campos distintos. Yo no comparto mucho la idea de que el periodismo tenga que ser una especie de servicio militar obligatorio que cursan los literatos. No me parece justo con el periodismo. A mí me parece que por estos tiempos, por ejemplo, le hace un gran daño al periodismo el asunto de que los literatos casi con desidia a veces entren a él, ¿cierto? Y me parece más que el periodismo por sí solo vale. Me parece que en tiempos en que aquí se veía el periodismo así, como un servicio militar obligatorio, hubo gente que se la jugó exclusivamente por el periodismo. Y me parece que salieron grandes cosas de ahí. Entonces yo veo el periodismo como un ejercicio aparte de la literatura. Si bien tiene puntos de encuentro, si bien hay insumos del uno para el otro, me parece que el periodismo por sí solo también vale mucho. Y yo aprecio muchísimo la profesión de periodista, que nunca la he tenido porque mi formación no es esa. Pero desde La Hoja, que fue, bueno, había antes otras publicaciones un poco más marginales, pero digamos que el trabajo serio empezó con La Hoja, cuando yo apenas tenía unos 20 años, quizá menos, y con una gran oportunidad que me dio la directora de ese entonces, Ana María Cano, que ha sido, digamos, un ángel de la guarda que he tenido a lo largo de mucho tiempo. La Hoja fue una especie de formación, una especie de escuela en el periodismo, una escuela del aprender haciendo, y fue aún más difícil porque tenía que estar sobre la marcha y tratar de seguir el paso sobre la marcha, pero para mí fue una experiencia enriquecedora, impresionante. Aprendí a querer el periodismo, aprendí de alguna manera a tratar de ver el valor del periodismo por sí solo, a tratar de ver el valor de contar cosas y sobre todo de contar ciudad, que era lo que se manejaba en La Hoja.
una idea de vivir la ciudad, de contar la ciudad y de buscar pequeñas historias, de buscar caras, más allá de el periodismo, digamos, de la cantaleta, que siempre cuenta los fenómenos, que habla de fenómenos en abstracto. La idea de mostrar caras, de buscar pequeñas historias y que esas pequeñas historias nos den cuenta de todo un gran fenómeno. Y que tengan un nombre. Exacto, que tengan un nombre. El método de cómo una gota de agua nos puede dar cuenta del océano, ¿no? Yo creo que eso fue una gran enseñanza que tuve con la hoja. Posteriormente, ya con el tiempo, fue un paso esporádico de casi un año como columnista de opinión en la sección de Antioquia, cuando el tiempo abrió la sección Antioquia. Ahí ya era otro asunto también, era ya de alguna manera un opinador. Pero puesto a escoger, yo seguiría escogiendo mejor la reportería. Seguiría escogiendo. Ser cronista. Sí, me parece mucho mejor que sermonear. Pero paralelamente a esa experiencia en la hoja y en el tiempo, usted se estaba formando como abogado. Entonces, ¿cómo era esa doble vida? Usted era un estudiante que se devoraba los códigos y a la vez contaba historias de lo que estaba pasando en las calles. No sé, yo creo que nunca llegué a leer un código completo, llegué a devorar un código. No sé, el asunto del derecho es complicado, pues es lidiar con una esquizofrenia a lo largo de mucho tiempo. Pero por lo menos en lo que fue la formación, yo me atraje por el derecho en un primer momento, más que todo por su parte, digamos, teórica o por la parte filosófica del derecho, que fue lo que más me gustó, la ciencia política, etcétera. Ahí entonces empecé la formación como abogado, sin de alguna manera visualizarme como abogado nunca. Yo durante toda la carrera de derecho pues trabajaba en periodismo, estaba cercano pues a todo este asunto de la literatura, y el derecho era como una cosa que se iba haciendo también casi que sola, era como un piloto automático que uno ponía y que también se iba haciendo. A mí me parece una carrera relativamente sencilla, yo creo que yo logré conciliar eso con otras cosas, y me podía pasar durante la carrera mucho tiempo sin pensar de alguna manera en el derecho no fue importante en mi vida, sino hasta que me di cuenta que ya me había graduado y que de alguna manera tenía que girar en torno a eso. Ahora, para ver el derecho como el centro de tu vida me parece algo muy pobre, me sigue pareciendo algo muy pobre. Yo también quiero mucho pues el derecho y me considero un abogado litigante porque me parece que hoy día me parece que es lo único que redime cierto campo del derecho, la práctica y la acción y la defensa. Yo básicamente trabajo como abogado defensor y lo quiero mucho y quiero su ejercicio. Pero me parece que girar en torno a solo el derecho es de alguna manera pobre todavía, porque el derecho, al menos para mí, no tiene que ser el centro. Yo creo que se tiene que complementar con otras cosas. En mi caso, yo nunca busqué cómo meter todos estos campos. Se fueron dando. Mientras me iba formando como abogado, se fue dando lo otro también. Y bueno, al punto que hoy día hay que conjugar como todos estos campos que no me parecen excluyentes y que no me parece tampoco que sea algo de una bifurcación de tener que escoger o lo uno o lo otro. A mí me parece que se pueden conciliar perfectamente esos campos. De pronto es también porque, pues como existen esos otros campos, entonces obvio que dedicarse a uno solo de ellos es limitarse usted mismo en los caminos que ha explorado a lo largo de su vida. Usted hace una maestría en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía, en Huelva, España. ¿Cómo fue esa experiencia en su vida personal y cómo lo nutre a usted como escritor? La experiencia fue increíble. Porque fue algo también que se fue dando por algunos amigos y por algunas invitaciones. Finalmente se consiguió una beca a través de la Universidad Internacional de Andalucía. Para la época en que salió la beca yo ya venía trabajando en este libro y estaba casi listo. Sin embargo, en este libro sobre el que vamos a hablar ahora más adelante, Brujuleo de los Muertos. Exacto. Entonces, pues llegar a Huelva, que es la región sur de España, que es la Andalucía ya limítrofe con África, una región bastante olvidada también respecto del resto de Europa, porque para los demás europeos esa región de Andalucía es casi África.
y de alguna manera sentir también tanta cercanía con esa región, porque ellos mismos, los andaluces, se llaman los más cercanos a América. Y es una región que, como dijo alguien en algún momento, te deja ser extranjero, no solo te acoge, sino que te deja ser extranjero también. Sentirse uno muy familiar en la exclusión, no sé si es en la exclusión, no sé si es de alguna manera en la marginalidad que los dos pueblos manejan respecto de Europa, tanto América como esa región de Andalucía. Para mí fue enriquecedorcísima, realmente yo me sentí como en casa y de alguna manera sentí que hacía mucho rato, de todas maneras yo venía viviendo en Andalucía sin saberlo, al menos con algunos campos, en literatura por ejemplo. Muchos de mis preferidos y muchas cosas que me nutren a diario son autores andaluces. ¿Cómo cuáles? Pues para empezar, la generación del 36 y la generación del 26 también, es decir, desde Lorca hacia atrás, incluso con Antonio Machado o con Manuel Machado, con el mismo Juan Ramón Jiménez. Esos, de alguna manera, esos cuatro son una tarea muy fuerte. Y están muy presentes todavía estos escritores en los andaluces. Sí, pues lo que suele pasar con digamos estos escritores, ya que se vuelven bustos, que se vuelven unas especies de marcas, ¿no? Yo no sé qué tanto se lean, son los más citados, tal vez los menos leídos. Pero para mí fue una presencia impresionante. Tal vez el que más me gusta de todos es Antonio Machado. Es una presencia muy grande todavía a lo largo de Andalucía, y en la obra de Antonio Machado, que es una obra de muchos paisajes, de atardeceres, básicamente, de atardeceres que se van conjugando también con un clima interno que él tiene, y el asociar el atardecer con ciertas tristezas y ciertas lamentaciones profundas, que es a las que él llega, y de alguna manera poder ver ese paisaje en el que él se nutre con esa obra. Para mí fue increíble, porque esa obra está de alguna manera muy pegada a ese territorio. Entonces, al punto que el territorio y el paisaje hace casi parte de esa obra. Para mí fue increíble como poder de alguna manera experimentar y volver a leer esa obra desde ese territorio en especial. Entonces, es como de alguna manera volver a su infancia, a esos paisajes de la infancia, a los paisajes de la adolescencia. Sí, yo creo que cada vida se asocia con paisajes, y cada etapa de la vida se asocia con paisajes, y todos de alguna manera en las imágenes que tenemos en recuerdos desde la niñez siempre hay imágenes de paisajes, y esos paisajes representan más que el paisaje mismo, representan también un clima interno por el que uno pasó o que uno vivió en su momento. Machado es la prueba de eso. Machado es la obra de Machado no se puede entender sin los paisajes andaluces y sin unos paisajes manchegos. Pero entonces fue bastante enriquecedor conocer esa región, además de toda la experiencia que fue universitaria, porque bueno, estábamos encerrados prácticamente a unos 9 kilómetros de Huelva, en una residencia universitaria sin nada alrededor, solo un convento, un pequeño convento que estaba al frente. Entonces era una casa muy grande con estudiantes de todas partes del mundo. Eso así contado es también una experiencia tremenda, una especie de Big Brother que se va viviendo también ahí. Entonces para mí fue una experiencia bastante enriquecedora, y después todo el elemento del viaje y todo el asunto de viajar un poco a través de Europa y saberse uno viajero, de alguna manera, con todo lo que también implica el viaje. En los viajes está esa soledad reconcentrada, digamos, en los viajes, pero en los viajes también está esa libertad, porque en los hoteles o en los lugares de paso de verdad se es libre de una rutina laboral, por ejemplo. No tienes cuentas por pagar, no tienes, digamos, esos apuros que en la vida diaria uno siempre tiene y que te van limitando. Entonces, de alguna manera, uno saberse viajero también es saber o experimentar o degustar otra forma de libertad también, que escasea. Es un viaje hacia adentro también. Sí. Les recuerdo a nuestros